hermoso poder compartir con ustedes una noche más. Eso es hermoso, es alegre, es de veras vivir como el Papa Francisco lo dice en la Evangelii Gaudium, que es una de sus primeras cartas apostólicas y quizá el programa de vida evangelizador que Él nos pide realizar, que Él va a realizar, pero que también nos pide a nosotros irlo acompañando en esta gran tarea de evangelización. Bueno, quizá rompiendo un poquito el camino de la escuela, permítanme comenzar uniéndome al dolor que ha causado la experiencia de la muerte humana de dos grandes mamás, ¿verdad? La mamá de nuestra ex presidenta Maricel Estrada, quien tuve yo la dicha de compartir con ella en un día que nos quedamos ahí en su casa en Salcajá. Tuvimos la dicha de conocerla, de palparla, así de que lo sentimos mucho, Maricel, si nos está viendo, si nos está escuchando, y si no, pues los hermanos que estén ahí cercanos a ella, díganselo. Ya se lo expresé por otros medios, pero también pues quería compartirlo por esta instancia de la Escuela Nacional que gracias a usted también se impulsó. También quiero unirme al fallecimiento, al dolor de nuestro expresidente también nacional, Byron Méndez, ante el fallecimiento de su mamá, doña Jesús Santiago. Con ella tuve la dicha de compartir más tiempo, pues gracias a Dios yo fui párroco de ahí de la parroquia Inmaculada Concepción de Monjas y ahí tuvimos la dicha de compartir en la comunidad, una pequeña comunidad de la Reforma, con sus hijos, con Byron, que lo fuimos viendo crecer físicamente y espiritualmente. Así de que Byron nos unimos. Sé que también puede estar atendiendo a su gente en estos días recientes del fallecimiento de su mamá, pero también reciba esta manifestación de nuestro cariño y de nuestra solidaridad humana. Y así quizás hay muchos que han sufrido el deceso de algún ser querido y que lastimosamente no hemos tenido la comunicación, pero para quienes lo han sufrido, nos solidarizamos con ellos. Darle la bienvenida a nuestro nuevo presidente. Tenemos el lujo de estrenar cada 2 años. Cuando yo estaba pequeño me alegraba cuando estrenaba ropa, y no era porque fuera nueva ni porque hubieran pacas en ese tiempo, sino porque la ropa de mi hermano mayor me la iba dejando a mí, ¿verdad? Y entonces ya solo mi mamá revisaba que estuviera algo buena y yo terminaba de destruirla, ¿verdad? Así es de que es alegre estrenar, y hoy estamos estrenando presidente, creo yo que tesorera también, y no sé qué más, pero qué bueno, qué bonito es estrenar, y Dios quiera que podamos juntos caminar este espacio
que el Señor nos permite caminar juntos. Bueno, ahora sí, a desquitar lo que me están pagando. Así de que, pues, vamos a seguir con esta bonita fase de nuestra parte doctrinal que hoy le hemos llamado evangelizar. ¿Cómo evangelizar? En términos de nosotros, pudiéramos decir cómo realizar la finalidad de Cursillos de Cristiandad, porque eso es la finalidad del movimiento, es evangelizar. El Papa Juan Pablo II, de muy bellos recuerdos en la vida de la iglesia, cuando vino allá en el año 1992 y vino aquí a Guatemala, pero ante todo llegó a República Dominicana a la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, y de ahí él acuñó algo que ya venía pensando, y es el de que urge en América Latina, urge una nueva evangelización. Después lo extendió para Europa y para toda la iglesia, pero nació, podríamos decir, o aquí promulgó esa urgencia de una nueva evangelización. ¿Y cómo realizarla? Pues nos dejó unas ideas claras que van a ser sencillas entenderlas nosotros hoy. Él nos decía que esa evangelización, para que fuera efectiva, para que fuera una evangelización eficaz, que como lo va a decir la Evangelii Nunciandi, no se vayan a espantar con estos nombres, ahí encuentran en Google estos datos. La Evangelii Nunciandi fue una exhortación también apostólica, que es como la carta magna de la iglesia sobre la evangelización. Evangelii Nunciandi quiere decir el evangelio que se anuncia. Nunciandi, de ahí viene la palabra nuncio y todo eso. Bueno, pues ahí en Evangelii Nunciandi, número 14, el también recordado Papa San Pablo VI, él dice allí que la evangelización tiene que ser una evangelización eficaz. Y se nota que es eficaz cuando logra la conversión, dice, de las sociedades desde la raíz, desde dentro. Y él utiliza un término hasta gracioso, podríamos decir ahí, dice que la evangelización no sirve, dice, cuando se queda solo como un barniz, como aquello que no penetra, que no va a la raíz, sino que se queda por encimita, como un barniz superficial, dice. Esa evangelización no sirve. La evangelización que es buena y eficaz es la evangelización que va y penetra y desde adentro va transformando las sociedades. Evangelii Nunciandi, y por eso les doy solo el número, porque ese ya vamos a hablar también del valor de la palabra. Evangelii Nunciandi, número 14. Búsquenlo ahí en Google, pongan Evangelii Nunciandi o exhortación apostólica sobre la evangelización de 1974.
hace años, y yo tuve la dicha de poder leerla así cuando recientemente había salido. Pues el Papa, dejándose iluminar por esta Evangelii Nunciandi, por el Evangelio, el Papa Juan Pablo II dice que la evangelización, para que sea eficaz, tiene que tener estas características. Ustedes ya lo saben. Lo que vamos a hacer hoy es ponerlo en práctica, ¿oyen? Tiene que ser nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en su expresión. Esos tres términos nos dio el Papa Juan Pablo II, que la evangelización, para que sea una evangelización de raíz, en este tiempo necesita ser nueva. Nueva, lo repito, en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos. Vamos a ir por pasos y vamos a hablar de uno, nueva en su ardor. Ardor habla de fuego, de fervor, de fuerza. Ardor habla de movimiento. Cuando algo le arde a uno, pues tiene que moverse o gritar o hacer algo. Pero el ardor no lo deja uno quietecito, ¿no? Usted nunca va a ver a alguien que diga, ay, tengo un gran ardor en esta herida y por eso estoy tranquilo. No, si le arde, tiene que moverse. Entonces, el Papa dice que nueva en su ardor. Cuando hablamos de ardor, se habla de fuego, se habla de fervor. Esto nos lo mostraron los discípulos de Maús. No lo vamos a leer porque algunas veces ya lo hemos leído. Vamos a hacer referencia nada más al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Les voy a decir todo el texto para que lo puedan leer. Capítulo 24, versículos del 13 al 35. Es aquel pasaje donde van los discípulos de Maús desconsolados, tristes, cabizbajos. Tres términos que hoy desdichadamente también está viviendo nuestra sociedad. Los discípulos son representantes no solo de gestos personales, sino gestos de una sociedad que está desconsolada. No encuentra. Mire, y qué bueno que nuestros dirigentes son profesionales de esto. Van a los hospitales y no encuentran medicinas. O por lo menos aquí donde yo estoy, que estoy enfrente del Hospital Nacional de acá de Jalapa, van y además de la carga, del dolor de su enfermedad, además de la carga a veces difícil de su pobreza, se encuentran que en el hospital no hay nada. Y les dicen, miren, vayan a comprar pañales, vayan a comprar alcohol, vayan a comprar medicina, porque aquí no hay nada. Verdad o mentira,
Eso es la conciencia de los jefes de esa institución, pero es una gran realidad y la sociedad se desconsuela. Aquí, este año, a mí me causó una gran tristeza. Varios jóvenes y jóvenes señoritas y varones que venían y decían: Padre, no tenemos cómo inscribirnos en el instituto básico, nos piden uniformes, nos piden cuadernos y no tenemos cómo. Y una muchacha venía y me pidió trabajo. Eso fue algo, como les decía, a mí me causó mucha ternura. Me pidió trabajo y porque yo quiero estudiar y mis papás no les alcanza. Y muchas veces esa gente se va desconsolada porque a veces nosotros no queremos compartir. Y así iban aquellos hombres desconsolados porque se habían muerto Jesús. Iban tristes, iban tristes. La tristeza es esa actitud de desesperanza, de decir ya no tenemos nada que hacer. Iban cabizbajos. A uno se le cae la cabeza cuando siente que ya no hay hacia dónde pedir ayuda. Y algo tremendo de esta escena de los peregrinos de Maús es de que iban de regreso a su antigua ciudad. Habían dejado Jerusalén e iban para su pueblito que era Emaús, de regreso, como diciendo, volvamos a lo mismo, como diciendo, esto que le llamaron evangelización no sirve para nada. Mataron al que decía que iba a ser nuestro líder y vámonos, volvamos a nuestro pueblo, volvamos a lo que hacíamos antes, volvamos a nuestra vida ordinaria, de donde nos sacaron, y se fueron. Pero algo precioso sucedió, así lo dice el Evangelio, ahí en el camino, con su desconsuelo, con su tristeza, con su agobio por la sensación de que todo había fracasado, se les apareció un caminante y les fue hablando y les fue diciendo, miren, ¿qué les pasa? Y se pusieron hasta bravos y con razón. Dijeron, pero ¿a vos qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Sos el único que no sabes lo que sucedió hace poco ahí en Jerusalén. Y aquel peregrino desconocido, anónimo, les dijo, no lo sabía yo, pero las escrituras dicen de él estas cosas. Y se fue platicando, se puso a caminar con ellos. ¿Sabe cómo le llama a usted, que es bien técnico en cursillos de cristiandad? ¿Sabe cómo le llama a eso usted? El ponerse a caminar con una persona desconsolada, triste, cabizbaja, que va de regreso a su antigua vida. ¿Sabe cómo le llamamos? Le llamamos precursillo. Caminar con ellos, sentir su dolor,
compartir su dolor e iluminarlo con la presencia de Cristo. Este es el mejor precursio. No hay precursio mejor que este que hizo Jesús. Caminó con ellos y lo iluminó, iluminó su realidad, iluminó su tristeza, iluminó la oscuridad de su vida con la palabra de Dios. Y más todavía, Jesús tiene unos gestos que se le llaman en Biblia, los estudiosos de la Biblia le llaman gestos proféticos. Y dice que cuando llegaron a la casa de los dos, él les dijo, vaya, qué alegre que ya llegaron a su casa. Yo tengo que seguir, ahí nos vemos. Y le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, mira cómo está, ya pronto va a oscurecer, te va a agarrar la oscuridad por el camino. Pero honestamente, ellos no querían que, no le querían decir, ay, sí, nos da miedo ahí que te agarre la oscuridad del camino. No, ellos se habían entusiasmado por lo que Jesús les había contado y explicado de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe cómo se le llama esto? Se le llama que entendieron una palabra que usted se la sabe, póngala de una vez ahí en su cuaderno. Ahí miro yo que la están escribiendo ya. Entendieron el querigma. Entendieron el primer anuncio. A esto le llamamos nosotros en cursíos recoger los frutos del precursío. Entusiasmaste a tu candidato. Ahora él dice, yo quiero ir a cursíos de cristiandad. Lo entusiasmaste, le iluminaste, no le mentiste, pero le iluminaste su desconsuelo, su tristeza, y lo hiciste que levantara la mirada con la luz de tu testimonio, de la palabra de Dios. Esto es recoger frutos del precursio. Y viene Jesús y les dice, bueno, me voy a quedar. Y ya cuando estaban en la mesa, les dice, ¿no tienen un panito por ahí de trigo? Ah, bien, le dice, aquí tenemos. Bueno, tengo trigo, tengo el fruto de la uva, entonces celebremos la Eucaristía. Y hay una frase preciosa ahí en el Evangelio de San Lucas 24. Dice que cuando él bendijo el pan y lo partió, se le abrieron los ojos. Oiga cómo lo dice, versículo 36. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Versículo 37. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Y sabe por qué desapareció? ¿Para burlarse? No. ¿Para meterles unas frases sarcásticas de tan bobos? No. Desapareció para decirles que cada vez que lo quisiéramos encontrar, a partir de ese momento iba a estar en el pan de la Eucaristía. Y desde entonces Jesús se hace presente en cada Eucaristía. Y desde entonces
los cristianos nos reunimos alrededor de la mesa para comernos a nuestro Dios. Lo descubrieron al partir el pan y Jesús se desapareció. Y aquí viene lo hermoso, lo que el Papa dice, una evangelización nueva en su ardor. Y ellos comentaron, y no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba de su palabra. Y no sentíamos no sé qué en nuestro corazón cuando nos venía explicando a todos los profetas. Y dice la palabra de Dios que se levantaron. Es el último versículo de esta porción de la palabra de Dios. Versículo 35. De inmediato, vamos a leer el 33. De inmediato se levantaron, volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a su grupo, y les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Pero ellos les dijeron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido, versículo 35, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermano, hermana, ¿has perdido la ilusión por evangelizar? Le seguimos echando a la pandemia. Ay, no, es que no podemos ir a visitar porque la pandemia. Eso es mentira. Miren cuántos conciertos. Y ahí nadie está diciendo, ay, salieron un montón de contagiados en los tontos del norte, ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo? En la no sé cuánto, y que los jefes de jefes, y que no. Ahí no andan diciendo, salieron por lo menos 10 contagiados. Solo a nosotros nos da miedo. ¿Saben quiénes no tienen miedo? Y no es porque sean tontitos. Los niños. Ay, fíjense que este domingo yo les dije, bueno, niños, vamos a romper la restricción del contacto personal y nos vamos a comenzar a dar la paz de abrazo. ¡Ja! En cada misa fue una cantidad de niños. Y yo siempre cuando les doy la paz, no les doy la paz, no, sino que les hablo ya a un patojito y yo le dije, a ver si no lo contagie usted, pero deme un abrazo. Y me dijo, me echo alcohol, me dijo. Ellos, miren, no solo ven el problema, ven la solución. Es necesario que dejemos, hermanos, que vuelva a arder nuestro corazón. Y esto va a ser posible solo si hacemos dos cosas. Lo que hicieron los peregrinos de Maús, ¿qué hicieron? Uno, oyeron la palabra y no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras. Oyeron la palabra. Y dos, le comieron en el pan consagrado. Y solo cuando le recibieron, se levantaron
levantaron y fueron. Son cuentos. Si yo fuera de aquí de Oriente, hubiera dicho son puras pamplinas. El estar diciendo que por la pandemia no salgo, que me da miedo contagiarme. Si hemos recibido la palabra y le comemos en su cuerpo y en su sangre, estamos llamados a levantarnos e ir y comunicar que de veras está vivo. Palabra y pan, predicación y Eucaristía. El ardor llegará cuando recibamos y recobremos el poder de la palabra de Dios, en donde sea y como sea. Y vamos a tener las ganas de levantarnos y de ir a buscar a nuestros hermanos cuando recibamos con fe viva la Eucaristía. Yo creo, hermanos, que al hablar de ardor, hablamos nuevamente de lo que San Juan 23, es el Papa de allá de los años 60, él fue el que convocó al concilio. Ya les he contado la historia del viejito, es el Papa bueno. Y lo habían elegido para Papa porque dijeron, como ya está viejito, elijámoslo y mientras se muere, nosotros promovemos un nuevo candidato a Papa. Y como ya está viejito, se va a morir luego. Y claro, lo eligieron y fue el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, el que vino a renovar la iglesia. Pero no es de eso lo que estamos hablando, sino que este Papa, al comenzar el concilio, dijo a los obispos que estaban ahí reunidos, es urgente, se necesita urgentemente en la iglesia un nuevo Pentecostés. ¿Y sabe qué es el nuevo Pentecostés? Es ver a la gente por las calles, en los mercados, en las fábricas, en los colegios, en los institutos, en las obras, en todo lugar, es ver a la gente que va viviendo y hablando de Jesús resucitado. Esto es el nuevo Pentecostés. Y antes de que el Papa, y no es que esté en contra yo del Papa, ¿verdad? Pero antes de que el Papa San Juan 23 dijera esto, ya lo habían dicho algunos obispos de cursillos de cristiandad, cuando decían que cursillos de cristiandad era un nuevo Pentecostés, el Pentecostés del siglo XX. El Pentecostés, hermanos, es ver a hombres y mujeres que han tenido su encuentro personal con Cristo y que van por los ambientes haciéndolo vivir, dándole vida y manifestándole con su propia vida. Esto es para mí una evangelización nueva en su ardor. 2, nueva en su método. Nueva en su método.
Ustedes ya lo saben porque son gente bien formada. ¿Qué método es el modo de decir o hacer una cosa con orden y según algunos principios de vida? Vamos a repetirlo. Método es el modo de decir o de hacer una cosa con orden y según algunos principios de vida. Y por eso Cursillos de Cristiandad tiene su propio método y no podemos cambiarlo. Precursillo, cursillo y poscursillo. Ese es el método de Cursillos de Cristiandad. Todos los 3 tiempos de cursillos componen un sistema de evangelización. Esto no lo van a encontrar ni en ideas fundamentales, sino que son pues pequeñas aplicaciones que yo me atrevo a hacer, ¿verdad? Pues les decía, la sociedad actual nos pide nuevos métodos y nos pide ir renovando métodos. Mire, por ejemplo, los que saben de educación, los que saben de medicina también. Hay nuevos métodos. ¿Para qué? Para diagnosticar una enfermedad del colon, hacían un montón de cosas. Hoy cambiaron los métodos. En la evangelización tenemos que ir adaptando el modo de evangelizar, pero no debemos olvidar que el método original de evangelización es el de Jesús, el método de Jesús, ese método que no pasa de moda. ¿Cuál es el método de Jesús? Esto lo podemos ver en los evangelios y en cualquier otro material. Primero, Jesús no comenzó a evangelizar hasta no tener la señal del Espíritu Santo. Esa señal del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que él la pidió en oración, haciendo su encuentro con su Padre Dios durante 40 días. Allí afinó su plan, allí preparó su método. Claro que el demonio le propuso, ¿se acuerdan de eso? Ya ahorita al comienzo de la cuaresma nos van a recordar eso. Claro que el demonio le propuso métodos muy atractivos. Fíjese que le propuso el método, mira, vos sos famoso, tírate de aquí del templo, hombre. Sí, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que si te tirás no te va a pasar nada y los ángeles te van a tomar en los brazos. Date a conocer así, hombre, que sos hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, no es así el método. Y le dijo, mira, yo tengo el poder de este mundo. Yo tengo el poder de este mundo. Si yo fuera vos, yo no estaría aguantando hambre. Convertí estas piedras en pan. No, no es ese el método de mi Padre Dios.
Voy a esperar que el Espíritu Santo me diga en qué momento me voy a manifestar. Y después le dijo, mira, todo esto te lo doy. ¿Mm? Algo así como están haciendo, qué bonito. Yo oí a un cursista que le fueron a proponer la alcaldía y él propuso su visión cristiana de ser alcalde. Y le dijeron, no, así no, porque eso va en contra de los principios del partido. Ah, pues sí, como los principios del partido es robar, como los principios del partido es ser corruptos. Y el hermano les dijo, si no me aceptan los principios que me ha enseñado la iglesia para ser alcalde, yo no les acepto. Y lo hicieron, le dijeron que no, ¿verdad? Y, y me da risa a mí porque el hermano cuenta su vivencia y qué bueno, ojalá dentro de poco tuviéramos vivencias, ¿verdad? No de que, ay, se me quitó el cáncer, y qué bueno, eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero qué bonito si viniera alguien y decía, miren, yo fui 4 años diputado y propuse esta ley en donde que los corruptos fueran metidos presos, no tenerlos ahí como grandes ídolos en puestos donde siguen robando. Qué hermoso si hubiera una vivencia en la ultrea nacional de alguien que dijera, yo fui alcalde 3 años y no me robé ni un solo centavo. Viví de mi sueldo. Eso sería un gran testimonio, una gran vivencia. Jesús pudo haber hecho todo eso de sinvergüenza si le hubiera hecho el caso a Satanás. Pero no, le dijo, andate porque aquí no hay cabida para vos. Y se fue, nueva en sus métodos. Y ojalá, si ustedes le llegan a proponer puestos de poder político, lo aceptaran y propusieran ustedes su forma de ser católico, su forma de ser cursillista de cristiandad. No se dejen engañar por partidos sucios. El método de Jesús entonces, hermanos, es eso, dejarse llenar del Espíritu Santo para ser evangelizadores de este mundo nuevo. Eso lo dice él allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 32 y siguientes. Él invita a la conversión. ¿Quieren que yo les predique? Sí. Ah, bueno, entonces me tienen que hacer caso de vivir en una actitud de conversión. Segundo paso del método de Jesús, oración. Estar lleno, primero estar lleno del Espíritu Santo. Segundo, oración. Si ustedes ven los momentos más cumbres de la vida de Jesús, los vive en oración. Cuando eligió a sus discípulos, este es un ejemplo para aquellos que, bueno, para todo el movimiento que estamos siempre haciendo precursivo. Se fue a orar, dice. Pasó toda una noche. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Pasó
toda una noche haciendo oración, y cuando bajó del monte de hacer oración, llamó a los que él quiso. A veces nosotros a los cursillos queremos meter los que nosotros queremos. Queremos llevar a los que nosotros queremos, no a los que el Señor quiere. Y nos ponemos hasta bravos, ¿verdad? Si no nos aceptan un candidato y el candidato hasta chofer del párroco es quizás ay, pues sí, como está cerca de la iglesia, queremos meterlo para que... no, los alejados. Por eso Jesús llamó a los que él quiso. Y por eso la oración en todo momento. Ese es el método de Jesús. Y tercer paso del método de Jesús es predicar, sanar y expulsar demonios. Y yo espero en Dios que aquí nos sirva para el precursillo. No es que sea esta una evangelización para cursillos, esto es una evangelización general. Yo lo que voy haciendo es aplicarla al método de cursillos. Fíjese, tercer paso del método de Jesús. Vamos a verlo así. Primero, estar lleno del Espíritu Santo. Segundo, oración constante. Tercero, predica, sana y expulsa demonios. Predica. No se puede evangelizar si no es desde la palabra de Dios. Podemos llenarle la mente y el corazón a la gente de doctrinas, de normas, de cánones, pero si no les presentamos el evangelio, estamos perdiendo nuestro tiempo. Predicar lo hermoso que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Segundo, sana. Y aquí es bonito, sana. Hay que sanar todo aquello que no está bien en las vidas. Es que no es casado por la iglesia el candidato que yo quiero y métanlo así porque Cristo vino por todos. Sane primero. Sane primero esa heridita que hay en ese matrimonio. Sánelo. Invítelos a casarse. Si le dicen, no, yo no quiero casarme. ¿Sabe qué le están diciendo? Yo no sirvo para hacer compromisos. Yo no sirvo para vivir el amor, porque solo el que ama se casa. Si no son mentiras. No, si así estamos bien. Sin Dios, sin comulgar. No estoy diciendo que se van a ir al infierno, pero para tener buenos dirigentes hay que sanar todo aquello que nos sirve. Y por último, expulsar demonios. No se vaya a volver a un cash, un cash no sé cuántos ahí, un cash de pinto ahí, una cachita de pinto ahí, echando demonios en noches de gloria. No. ¿Sabe cómo se sacan los demonios? Cuando yo dejo de ser orgulloso, cuando dejo de ser prepotente, cuando siento que mi presidencia en el secretariado parroquial, diocesano o de cualquier otra índole nacional, mundial,
es un servicio, entonces estoy echando demonios. Cuando dejo mi orgullo y mi soberbia, estoy sacando demonios. Por eso, el método de Jesús siempre nos va a llevar a la conversión. Y aunque usted en el precursio no mire que el hermano que está trabajando llore y todo eso, va a ir experimentando usted que de veras lo está llamando a la conversión. Y no hay que olvidar el querigma. La evangelización no tiene que olvidar el método querigmático, que es presentar a Cristo muerto y resucitado, a Cristo que sigue cambiando las vidas, y yo soy el primer testimonio de eso. Cuidado con que van a querer hacer precursivos ustedes diciéndoles, ay, mire hermano, Cursivos ha cambiado gente, no se dé cuenta en mí porque como yo sigo siendo pecador, ¿verdad? Pero fíjese que allá en México hay un hermano que viera cómo cambió. No, usted, al estilo de Pablo, ¿sabe qué decía San Pablo? Él decía, hermanos, síganme a mí, porque yo sigo a Cristo. Con el testimonio, eso es el querigma. Decirles, miren, miren, miren lo que ha hecho en mi vida el Señor. Nueva en sus métodos. Y por último, una evangelización nueva en su expresión, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Nueva en su expresión. En la iglesia muchas veces siento yo que no hemos logrado que la evangelización sea nueva en su expresión. Casi todos los documentos de la iglesia, ¿cómo cuesta entenderlos? Y por eso es que ahí estamos, ay, miren, este documento que sacaron nuestros obispos, hay que hacerlo en un lenguaje más sencillo. Quiere decir que no estamos en esa línea de evangelización que nos proponía el Papa, nueva en su expresión. Esto es hablar de comunicación. Hablamos con un lenguaje técnico, pero lejos de la realidad. Eso está como que, bueno, no sé yo qué términos usen los médicos, pero imagínense que si le dicen a uno, mire, usted lo que tiene es un efisema en el abdomen que corre el riesgo de cerrarle el píloro, y entonces, pero si usted le dice al campesino, mira, vos lo que tenés es te está dando dolor de estómago porque tenés una gran pelota de este tamaño así, mira, y eso va a correr el riesgo de que te cierre aquí donde recibí los alimentos para el estómago.
y te vas a morir. O si no te intervenimos o si no te hacemos una operación, te corres el riesgo de morirte luego. Yo siento que en la iglesia también nos hemos quedado hablando términos muy técnicos, pero lejos de la realidad. Jesús, Jesús hablaba sencillo. Quería decirles que la evangelización era difícil a sus discípulos y un día iban caminando por el camino y vio a un señor que estaba sembrando trigo. Bueno, los de Zacapa quizás no saben cómo se siembra el trigo, porque ahí no sé qué, quizás no siembran nada, ¿verdad? Pero el trigo es precioso. El, el campesino lleva su, no sé, también me entiendan esta palabra, de repente yo soy el que no me estoy comunicando. Lleva su buculito, y ahí lleva la semilla del trigo. Y mete su mano y tira el puñón, el puño de trigo, así, y bien se va viendo dónde cae el trigo, y por eso es que lleva él en orden. Jesús quería enseñarles que la evangelización era difícil y les dijo, miren, la evangelización va a ser como esta semilla de trigo. Miren la que cayó aquí en el camino, vengan a verla. Y se fueron los discípulos. Esta no va a poder penetrar porque está duro el camino. Y se alejó. Y miren cómo van los pájaros. Y se acercaban los pájaros a comerla. Eso pasa también con los corazones que reciben la palabra de Dios, pero su corazón está duro. Y viene el diablo y se la lleva, porque no le interesa que eche raíces. Y así les explicó. Y miren esta semillita que cayó en las piedras. Y aquí entre las piedras, miren, allá hay un poquito de tierra. Ahí va a nacer la semillita. Pero como no profundiza sus raíces, entonces se va a morir luego. Y miren esta que cayó entre espinas. Y creció la plantita, pero las espinas fueron más grandes y las ahogaron. Esto pasa con los corazones ahí de que, sí, es que tengo reunión de grupo y que tengo que ir a la ultrella y que soy el presidente del secretariado y que yo tengo que mover las sillas y que tengo que hacer los tamales y que tengo que tocar la marimba y bailar el son también. Y se ocupa de un montón de cosas y se olvida de evangelizar. El buen líder no es el que hace el trabajo de 10. El buen dirigente es el que hace trabajar a 11. Los 10 que están ahí con él y él, que tampoco se va a quedar de Aragán o Aragana. De esa manera Jesús iba evangelizando, con expresiones sencillas. Fíjese que un día mandaron a unos soldados, esto está en el Evangelio, mandaron a unos soldados y les dijeron, miren, vayan ahí donde está hablando ese Jesús y lo traen preso. Y dice que los soldados fueron, iban preparados para capturarlo, pero se pusieron a oírlo y dijeron, mira, dejémoslo que hable un ratito, después le caemos. Y dice que lo escucharon. Y cuando los llamaron los jefes, y dice, bueno, y no trajeron a ese mentiroso. No, le dijeron, nunca habíamos oído hablar a alguien tan bien como él habla.
los convenció, porque era un lenguaje sencillo que todos entendían. No se llevaron a Jesús preso, pero se lo llevaron en su corazón. Esto es evangelizar con nuevas expresiones. Pablo también. San Pablo nos enseña a ser capaces de evangelizar desde la vida y de expresar palabras sencillas. Yo tenía un profesor muy bueno en el teologado salesiano y ese profesor nos decía, hay que hacer el oro de la enseñanza de Jesús, tenemos que hacerlo sencillo para que llegue a toda la gente sencilla. Y otro gran profesor que fue el que, bueno, no le aprendí mucho, no porque él no me ha enseñado, sino porque yo fui el cortito de mi sentido, diría mi tía Medarda, pues él decía unas frases bonitas y él decía, en tu predicación, si te preparas para que te entienda el campesino, te va a entender el que tiene doctorados en la universidad. Oigan esto, si te preparas para que te entienda el campesino, te van a entender todos, hasta el que tiene grandes doctorados universitarios. Pero si te preparas, oigan esto, si te preparas para que te entienda el que tiene doctorados universitarios, solo él te va a entender. Solo él te va a entender. Y qué gran razón tenía. Usted no se prepara para que el director espiritual le oiga su gran rollo, hablando allí de la coinonía y la metanoia y que la diaconía de la iglesia. Le entendió su director espiritual, pero no le entendió Carlos Ramírez. Prepárese para que le entienda la persona más sencilla y así le va a entender el teólogo de su parroquia. Esta es una evangelización nueva en su expresión. Metámonos. Fíjese que en cursillos para eso son las famosas hojas de presentación, las hojas del padrino, las hojas del candidato. Para eso son. Para conocer, para involucrarnos, para hacer una evangelización de acuerdo a las costumbres de la gente. San Pablo esto lo logró. Se involucró con todos y propuso la palabra de Dios a todos. ¿Se acuerdan aquella vez que fue a evangelizar a Atenas, San Pablo? Fue, pero él no se puso, llegó a donde estaba el famoso Areópago, que era el lugar donde predicaban todos. Pero él fue vivo, él fue viendo y dijo, Zeus, el dios de tal cosa, Artemis, el dios de esto, y fue viendo todos los ídolos. Pero qué vivo Pablo, y eso que no había hecho cursillo. Cuando llegó, había un monumento con una placa y decía,
al Dios desconocido. Y cuando comenzó a predicar y les dice: atenienses, he visto que tienen ustedes monumentos a sus dioses, pero he visto ahí que al final hay un monumento al Dios desconocido. De ese Dios les quiero hablar yo. Y comenzó a hablar de Cristo. Eso es una evangelización nueva en su expresión. Fíjese que nosotros estamos preocupados, porque así lo dice el carisma, de que tenemos que acercar a los alejados. Y para predicarle a los alejados, tenemos que predicarles a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, a un Dios que cambia nuestras vidas, que fue capaz de convertirme a mí y por eso va a ser capaz de convertir a muchos. Bueno, no se duerman, la evangelización es sencilla, solo hay que evangelizar con nuevas actitudes, una evangelización nueva que sea nueva en su ardor, en el fuego que usted siente por llevar a ese Cristo a los demás, nueva en sus métodos. No se esconda, no diga que usted es tontito, eso no es bueno ni para Dios, o menos para Dios. Ay, es que yo soy tontito y no entiendo los medios digitales. Bien los entiende. Lo que ha sido es que ha sido haragán y no ha querido meterse siquiera encender la computadora y a poder entrar al Zoom. Solo eso dígale a su nieto que le enseñe y va a ver cuánto vamos a aprender juntos. Nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Ya dejémonos de creer que el hermano va a cambiar porque lo trata usted hijo de no sé quién. No, va a cambiar cuando en nuestra expresión vean que Cristo ha transformado nuestra vida. Gracias. Y por eso los grandes